Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a explorar uno de los aspectos fundamentales de la gramática española, el artículo. En particular nos centraremos en el artículo indeterminado y su relación con la genericidad y la especificidad en el español. En nuestra primera sección exploraremos las relaciones entre el artículo indeterminado y otros elementos relacionados, como el pronombre indefinido uno, una, el numeral uno y los pronombres átonos lo, la, los, las. El artículo indeterminado un, una y el pronombre indefinido uno, una tienen formas similares, pero se diferencian en que el artículo acompaña a un sustantivo, mientras que el pronombre lo sustituye. Por ejemplo, un libro siempre ayuda a pasar una tarde. Un es un artículo indeterminado que modifica el sustantivo libro, pero en uno siempre ayuda a pasar una tarde. Uno es un pronombre indefinido que hace referencia a cualquier persona. El artículo indeterminado un, una y el numeral uno también tienen formas similares, pero se diferencian en que el artículo introduce un referente nuevo e inespecífico, mientras que el numeral introduce un referente conocido y específico. Por ejemplo, un libro cayó al suelo. Un es un artículo indeterminado que introduce un libro cualquiera, pero el libro cayó al suelo y uno se rompió la tapa. Uno es un numeral que se refiere al mismo libro que ya se ha mencionado antes. Los pronombres átonos lo, la, los, las pueden tener dos funciones, una anafórica y otra cuantificativa. La función anafórica consiste en retomar un referente ya introducido en el discurso, como por ejemplo, vi un libro y lo compré, donde lo se refiere al libro. La función cuantificativa consiste en expresar una cantidad o un grado de algo abstracto o no contable, como lo importante es participar, donde lo se refiere a la importancia. Ahora que hemos explorado estas relaciones claves, pasemos a la siguiente sección donde hablaremos sobre los valores semánticos y pragmáticos del artículo indeterminado en el español. 2. Valores semánticos y pragmáticos del artículo indeterminado. En esta sección nos adentraremos en los valores semánticos y pragmáticos del artículo indeterminado en el español. Vamos a profundizar en cómo esta herramienta lingüística se utiliza para varios propósitos esenciales. Introducir nuevos referentes en el discurso. El artículo indeterminado se emplea cuando el hablante no presupone que el oyente conozca o pueda identificar los referentes mencionados. Por ejemplo, vi a un hombre corriendo por la calle. Un hombre es un nuevo referente que no se espera que el oyente reconozca. Establecer relaciones asociativas. El artículo indeterminado se utiliza para relacionar entidades con otros referentes ya conocidos o mencionados. Por ejemplo, tengo una hermana que vive en Madrid. Una hermana forma parte del conjunto de los hermanos del hablante. Y en compré un libro y una revista está relacionada con el libro por pertenecer al mismo campo semántico. Expresar valoraciones o énfasis. El artículo indeterminado se emplea para resaltar la importancia, la opinión o intensidad de las entidades designadas. Por ejemplo, fue una decisión lamentable. Una decisión expresa la opinión negativa del hablante. Y en hay un agua que corta tan fina y tan fría, un agua enfatiza la intensidad de la propiedad del agua. Ahora, avancemos hacia la tercera sección donde hablaremos sobre los grupos nominales, definidos e indefinidos en contextos presentativos o existenciales. Exploraremos cómo los grupos nominales definidos e indefinidos se utilizan en contextos presentativos o existenciales en el español. Aquí hay algunos puntos claves que abordaremos. El uso del verbo haber impersonal. El verbo haber impersonal se emplea para expresar la existencia o presencia de algo o alguien, a menudo combinado con la idea de localización. Por ejemplo, hay un libro sobre la mesa. El verbo haber impersonal indica que existe un libro y que se encuentra sobre la mesa. Formas del verbo haber impersonal. El verbo haber impersonal puede utilizarse de dos maneras. Una locativa y otra adscriptiva. La forma locativa se usa para indicar dónde se encuentra algo o alguien, como por ejemplo, ¿hay alguien ahí? La forma adscriptiva se usa para describir características o propiedades de algo o alguien, como por ejemplo, hay un cuento muy gracioso. Complemento directo e indefinido. El verbo haber impersonal suele ir acompañado de un complemento directo que es indefinido, es decir, que no se refiere a algo o a alguien conocido o específico. Esto lleva a que no podamos usar el artículo determinado, el, con haber, como en hay el libro sobre la mesa o hay la carta en el buzón. Esta restricción se conoce como el efecto de definitud. Excepciones al efecto de definitud. Sin embargo, existen algunas excepciones en las que el verbo haber puede combinarse con un complemento directo definido.
como cuando se trata de pronombres personales átonos, sustantivos con valor cuantitativo, sustantivos con valor endofórico o sustantivos coordinados. Ahora, en la cuarta sección abordaremos el uso genérico del artículo. Nos adentraremos en el fascinante mundo del uso genérico del artículo en español. Aquí exploraremos cómo tanto el artículo determinado como el indeterminado pueden introducir grupos nominales genéricos, es decir, aquellos que denotan la generalidad de los miembros de una clase o especie. Algunos puntos claves a tratar son: el artículo determinado en singular y plural. El artículo determinado puede introducir grupos nominales genéricos en singular o en plural, y en algunos casos estos alternan. Cuando se usan en singular denotan la clase o especie a la que se hace referencia. Por ejemplo, el perro es el mejor amigo del hombre. Se habla de la especie completa de perros. Cuando se usan en plural, denotan la clase en función de los miembros que la componen. Por ejemplo, los perros son fieles. Se hace referencia a todos los perros en su conjunto. El artículo indeterminado en singular. Aunque menos común que el uso del artículo determinado, el artículo indeterminado también puede introducir grupos nominales genéricos en singular. Sin embargo, estos grupos están más restringidos en comparación con los introducidos por el artículo determinado. El artículo indeterminado se emplea para expresar propiedades relacionadas con valores medios o virtuales de la clase o especie. Por ejemplo, una familia mexicana tiene más de 2 hijos como promedio. Se habla de la familia mexicana en general. El pronombre indefinido uno, una con valor genérico. El pronombre indefinido uno, una puede tener un valor genérico al referirse a cualquier individuo. Este pronombre se utiliza en predicados que expresan vivencias, ideas o sentimientos del hablante que se suponen explorables a los demás. Por ejemplo, cuando uno está al tanto de una pena, la flor del ingenio sobrebrota de ese mismo estiércol. Se emplea uno para generalizar la experiencia de comprender una pena. En la quinta sección hablaremos sobre la especificidad e inespecificidad de los grupos nominales. Nos sumergiremos en el intrigante concepto de especificidad e inespecificidad de los grupos nominales en español. Aquí analizaremos cómo un grupo nominal puede ser específico cuando se refiere a un ser particular y cómo puede ser inespecífico cuando no lo hace. Algunos puntos claves a tratar son: especificidad como propiedad semántica y pragmática. La especificidad es una propiedad semántica y pragmática de los grupos nominales que indica si el hablante tiene en mente un referente concreto al utilizarlo. Por ejemplo, quiero un libro nuevo. Un libro nuevo es un grupo nominal inespecífico porque el hablante no tiene un libro particular en mente. Pero quiero ese libro nuevo es un grupo nominal específico porque el hablante señala un libro concreto. Factores internos y externos que determinan especificidad. La especificidad no solo depende de la forma y el significado de los grupos nominales, como el tipo de determinante, número, género, grado, modificador o complemento, sino también de factores externos como el contexto, el conocimiento compartido entre el hablante y el oyente, la intención comunicativa, el orden en el discurso y la relación con otros referentes. Relación con definitud y genericidad. Aunque la especificidad está relacionada con la definitud y la genericidad no debe confundirse con ella, un grupo nominal definido suele ser específico, pero puede ser inespecífico si se trata de una descripción incompleta o ambigua. Por otro lado, un grupo nominal genérico suele ser inespecífico, pero puede ser específico si se refiere a un tipo o a un prototipo. Ahora, en la sexta sección abordaremos la ausencia del artículo y los grupos nominales sin determinante. Exploraremos cómo los grupos nominales escuetos, es decir, aquellos que constan solo de un sustantivo sin ningún modificador, tienen una interpretación semántica restringida y dependen en gran medida del contexto. También abordaremos otros contextos en los que se omite el artículo, como las locuciones verbales con grupos nominales escuetos. Algunos puntos claves a tratar son: grupos nominales escuetos. Los grupos nominales escuetos son aquellos que no llevan ningún determinante ni otro elemento que los modifique, como en compré el libro, me gusta música o vimos película. Estos grupos nominales tienen una interpretación semántica restringida, lo que significa que no pueden referirse a cualquier entidad, sino solo a una clase o una cantidad indeterminada de entidades. Dependencia del contexto. Los grupos nominales escuetos dependen en gran medida del contexto y la situación en la que se utilizan para adquirir sentido. Por ejemplo, me gusta música. El grupo nominal escueto música solo tiene sentido si se sobreentiende que se está hablando de un tipo o un género de música, o si se acompaña de algún gesto o señal que lo aclare. Sin contexto, el grupo nominal escueto resulta ambiguo o inadecuado. Omisión del artículo en las locuciones verbales.
Además de la omisión del artículo en grupos nominales escuetos, también veremos cómo en algunas locuciones verbales con grupos nominales escuetos como dar clase, tomar partido, hacer caso o perder tiempo no se permite la presencia de artículos ni otros modificadores. Estas expresiones tienen significados especiales o figurados que no se deducen de la suma de sus partes. Hemos recorrido un viaje completo a través del artículo y su uso en el español, desde sus relaciones con otros elementos hasta su papel en la especificidad e inespecificidad de los grupos nominales, y finalmente su misión en grupos nominales escuetos y locuciones verbales. Espero que este video haya arrojado luz sobre este aspecto esencial de la gramática española y haya enriquecido su comprensión del idioma. Gracias por acompañarnos en este viaje lingüístico. Si encontraste este video informativo y útil, no olvides darle like, suscríbete y compartirlo con otros amantes del español. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo y estaré encantada de responderte. Hasta la próxima.